plenaria del Congreso el tercer Congreso de R de R hispano, y es todavía un honor más grande presentar a la doctora Rosana Ferrero y darle la bienvenida a la que es su casa, porque bueno, ella fue durante mucho tiempo parte de Sevilla R, así que es un placer contar con ella. Rosana Ferrero es directora académica de máxima formación y además es también docente, científica de datos y madre, aunque bueno, quizás lo de madre tendríamos que ponerlo primero porque sabéis que es un trabajo más que a tiempo completo. Es uno de los perfiles más seguidos en redes sociales en España, en lo referente al sector de la ciencia de datos, teniendo en torno a 66.000 seguidores en LinkedIn y unos 45.000 en Twitter. Así que si no la seguís, adelante, porque publica todos los días con información, con enlaces súper interesantes. Empezó su carrera académica en biología, pero ha ido transicionando hacia la intersección de biología, estadística y agricultura. Y para demostrarlo, tiene 2 doctorados, uno en estadística aplicada y ciencia de datos y otro en ingeniería y biociencia. Es un máster en estadística y un doctorado en biociencia. Yo te subo. Doctorado sonaba raro, ¿verdad? Empezó a utilizar R en 2007, lo que significa que lleva casi la mitad del tiempo del lenguaje, que son 30 años utilizándolo. Así que conoce bastante bien R. Y todo este conocimiento de pasión lo pone, como he dicho, enseñando a gente, difundiéndolo por redes sociales. Y bueno, si la conocéis y tendréis oportunidad de hacerlo y de disfrutar de su charla, es pura pasión y puro amor por transmitir todo ese conocimiento. Esto lo pueden acreditar los muchísimos alumnos que ha tenido en sus clases en universidades como la Internacional de La Rioja, la Universidad Europea, la Rey Juan Carlos, la OBS Business School o la Universidad de Madrid. Además, también ha impartido clases en instituciones como el CSIC o el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud o en múltiples diputaciones. Pertenece al grupo de trabajo, el grupo de investigación en ecología aplicada y sostenibilidad del CAPES de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde colabora en diversos grupos de investigación aplicando técnicas estadísticas avanzadas para el análisis de datos ecológicos. Trabajó para el Instituto de Investigación del CSIC y el Link Global, y la carrera académica y profesional empezó en su Uruguay natal, pero tenemos la suerte de que la vida la trajo aquí con nosotros y podemos disfrutar de ella, donde espero que continúe muchísimos años más y seguir aprendiendo de él. Con ustedes en el próximo programa. Gracias, Alberto. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bien. Pues eso, algunos ya me conoceréis a través de redes sociales, donde también voy luego a colgar algún material para profundizar sobre el tema que quería tratar hoy en la charla. Y si queréis luego intercambio de opiniones, discutir, la idea es que hoy la charla sea eso, sea una instancia de discusión. Podemos conversar luego de la ponencia y estaré encantada de responder vuestras preguntas. Lo primero que quería era agradecer al grupo de Sevilla R, que son una gente encantadora como veis, y con los que tuve el gusto de trabajar durante un tiempo. Ahora me separar un poco. Y bueno, les agradezco mucho la invitación. Esta charla espero que sea para divertirlo. De alguna manera mi interés es la divulgación, por lo cual me interesa que se diviertan, de que intercambiemos ideas, reflexiones. Y bueno, comenzando con lo que es la charla, cuando me llamó Paco, me dijo que quería dar una charla, y digo, bueno, ¿pero qué os interesa? ¿Qué puedo hablar? Y él me comentó, bueno, ¿por qué no hablas de la inteligencia artificial generativa vinculada a R? Y bueno, me parece un tema muy interesante, porque además desde que surgió ChatGPT, pues, un tema muy candente, y este año en particular, con todos los premios Nobel que tenemos de inteligencia artificial, pues más aún, ¿verdad? Y bueno, algunos paquetes o algunas aplicaciones para esto conozco, por ejemplo, ChatR, que seguramente muchos de vosotros ya conocéis, que está desarrollado por Edgar Wyss. A ver si se ve. No se ve. Bueno, permite utilizar modelos de lenguaje a través de nuestra IDE de RStudio. No sé por qué no funciona el IDE. Ah, por una conexión a internet.
Son GIFs que no sé por qué ahora no funcionan aquí. Bueno, no importa. De todas maneras, este otro paquete, que no sé si lo conocen, es menos conocido, se llama App, ¿vale? Está todavía en desarrollo, pero es muy interesante porque le podemos ingresar imágenes, por ejemplo, esta imagen directamente, y pedirle que nos busque los datos y además nos crea el código R para reproducir ese gráfico dentro de R. Por lo cual creo que es una gran ventaja. Les voy a colgar luego en redes sociales el GIF para que lo puedan ver en acción, que no sé por qué, como siempre hay algo que no aparece. Y bueno, hace poco, además, se ha lanzado un asistente de inteligencia virtual para crear aplicaciones de Shiny. No sé si lo habéis visto, ¿no? Esto es un lanzamiento muy reciente, tanto en R como en Python. Nos va a permitir, pues eso, tener una asistencia para crear nuestras aplicaciones. Y seguramente sí, muchos de vosotros utilizáis GitHub Copilot, tanto para crear el código, hacer los comentarios del código, depurar código, etc. Y por último, a veces comparto también lo que sería un convertidor, un traductor de lenguaje de Python, de Python a R, por ejemplo, para que puedan ser intercambiables. Vale. Entonces, conozco algunas herramientas, le digo a Paco, pero realmente mi formación o lo que a mí me gusta es enseñar R, ¿vale? Enseñar sobre ciencia de datos, por lo cual creo que la herramienta realmente no es el fin. Discúlpenme porque todos los amantes de R me van a querer matar en este momento, pero la herramienta en sí no es el fin. Entonces quiero que con la discusión que hoy voy a intentar que tengamos, pues veamos por qué digo esto. Les voy a invitar entonces a hacer un ejercicio de imaginación, un ejercicio de futurismo. ¿Vale? Imaginemos que la inteligencia artificial generativa ahora nos puede ofrecer una respuesta instantánea y casi perfecta a cualquier pregunta analítica. ¿Vale? Este era otro GIF con la lámpara de Aladino. Seguramente no funciona, así que no lo voy a intentar. Y se trata, bueno, de una idea que compartió Cassie en su blog, luego de hablar con un premio Nobel de Economía, y que me pareció muy interesante. ¿Qué es lo que ocurriría con nuestra profesión, con nuestro trabajo diario, con lo que estamos enseñando y con lo que estamos aprendiendo sobre ciencia de datos y R? ¿Qué se les ocurre? Si estuviéramos en este mundo posible. ¿Haríamos un salto cualitativo? Podríamos dar un salto cualitativo, sin duda tendría muchos beneficios, ¿sí? Perderíamos nuestro trabajo. ¿Todos piensan que perderíamos nuestro trabajo? Algunos sí, otros no. Esta pregunta, la máquina alguien le tiene que preguntar. Perfecto, por ahí va a ir. El casi es que a mí no me gusta el tema de la perfección, ¿sabes? No creo que puedan responder de forma perfecta, no me lo creo del todo. Es un ejercicio de futurismo, pero tampoco tanto, ¿no? Exacto, podría no ser perfecto, vamos a ver por qué además. ¿Qué ibas a decir, Paco? Sí, la pregunta también, y perdería diversidad seguramente de cómo abordar el problema. De abordaje, sin duda. ¿Alguna idea? No sabría si los estudiantes están aprendiendo lo que les explicas o no. Bien, también, ¿cómo sería el aprendizaje? Cambiaría mucho, ¿no? Tendríamos que empezar a enseñar estas herramientas para empezar, porque si en un mundo así seguramente lo vayan a necesitar. ¿Sí? ¿Más ideas? ¿No? Bueno, vamos a ver qué vamos a explorar en esta charla. He dividido esta aventura, digamos, en tres partes. La primera es preguntarnos si tendríamos las habilidades necesarias para vivir en ese mundo. La segunda, si obtendríamos los resultados que esperaríamos, los que deseamos. Y la tercera, ¿cuál sería el nuevo cuello de botella? Es decir, cuando la herramienta ya no es lo que nos pone un límite, ¿cuál es el siguiente límite? ¿Qué es lo que nos podría detener? Vamos a empezar por si tenemos las habilidades necesarias para utilizar esta inteligencia artificial generativa futurista. Y aquí me planteo otra pregunta, que sería, ¿de qué serviría tener esa respuesta rápida y casi perfecta si no sabemos preguntar? Lo que dijo la compañera, ¿no? Nos han enseñado muchas veces en la escuela a responder a la respuesta correcta, a dar la respuesta correcta, pero todo lo que hemos hecho investigación sabemos que encontrar la pregunta correcta es resolver medio problema ya, ¿verdad? Que ahí está la clave. Solo si comprendemos profundamente el problema y por tanto podemos traducirlo a una pregunta analítica, podemos llegar a una solución. ¿Sí? Entonces aquí Alexander, que lo he puesto ahí el autor de esta imagen,
nos marca un poco la ruta para saber cuándo sería seguro utilizar la inteligencia artificial generativa. Él lo hace para un ejemplo de ChatGPT, pero realmente yo lo voy a generalizar para cualquier tipo de inteligencia artificial generativa y en particular para ese escenario futurista que hemos tenido. Hay 3 ingredientes clave a la hora de saber cuándo podemos utilizarlo. La primera es si queremos una respuesta que sepamos que sea veraz. Si nos importa la veracidad de la respuesta o no. Si no nos importa, es seguro utilizar la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT. Pero si la respuesta que esperamos obtener queremos que sea verdad, que sea cierta de algún modo, pues ya tenemos que ir a un segundo punto, que sería el conocimiento. ¿Tenemos el conocimiento necesario para evaluar si esa respuesta es o no correcta? Si no lo tenemos, mejor no utilicen ChatGPT, porque no podemos contrastar la veracidad de la respuesta. Si sí lo tenemos una tercera pregunta. ¿Realmente podemos ser responsables de esa respuesta y de las tomas de decisiones que conlleva esa respuesta? Si no, otra vez, no sería seguro utilizar ChatGPT. Ahora, si sí podemos tomar esa responsabilidad, es posible utilizar ChatGPT. Ven todos los pasos previos que uno tiene que pensar, pero principalmente esos 3 ingredientes que voy a comentar en esta primer parte. ¿Sí? Entonces, el primer ingrediente era la verdad. Vale, me buscaba un poco por internet qué es esto de la verdad. Y podemos decir que en la tradición europea la verdad tiene 3 sentidos, le damos 3 sentidos, que es el descubrimiento, la exactitud y la confianza. Por lo tanto, si buscamos respuestas novedosas, exactas y confiables, no sería recomendable comenzar por ChatGPT o algún tipo de inteligencia artificial generativa. En ese caso deberíamos empezar por la ciencia, ¿verdad? Como la mayoría de los casos cuando analizamos datos. El segundo punto tenía que ver con los conocimientos que tenemos. ¿Qué conocimientos tenemos para enfrentarnos a esa respuesta y ver si son veraces o no? Vamos a necesitar viejas habilidades y nuevas habilidades. ¿Cuáles son las viejas habilidades? Bueno, en el libro de Agresti, de 2021, ahí está esta frase que él la utiliza para el software estadístico, por ejemplo, para R, pero yo la voy a generalizar para el caso que tratamos hoy. ¿Qué dice? ¿Por qué todavía sería importante aprender métodos estadísticos si con el software o con la inteligencia artificial podríamos hacer todo el análisis? Ellos podrían hacer todo el análisis por nosotros. ¿Por qué sería importante seguir aprendiendo estadística? Y él lo dice perfectamente. Dice, el software o la máquina, vamos a decirlo de manera general, siempre va a hacer lo que nosotros solicitemos, independientemente de su uso, si su uso es válido o no para una situación o un contexto dado. ¿Vale? Por lo cual, saber simplemente utilizar la máquina no va a garantizar que el análisis sea adecuado. Necesitamos buena formación estadística para comprender qué método utilizar, qué condiciones, qué elecciones tener, cómo interpretar y cómo tomar decisiones con ella. O sea que, en este escenario futurista, necesitaríamos todavía ser más agudos. Desarrollar todavía más estas viejas habilidades. Habilidades nuevas. Pues tendríamos que hablar con un nuevo tipo de máquina. Tendríamos que saber comunicarnos con ella. Poniendo el ejemplo de ChatGPT, que la mayoría lo conocemos, sabemos que las indicaciones tienen que ser muy precisas, o sea que vamos a necesitar ser aún más cuidadosos. Porque las indicaciones tienen que hablar de la tarea, eso siempre es necesario, pero también darle contextos, ejemplos de lo que esperamos, indicarle el rol, el tono y el formato de lo que deseamos. Ahí hay un ejemplo donde dice, bueno, soy un nuevo analista de datos, para el negocio necesitaría limpiar y preparar un conjunto de datos para el análisis. Por favor, juega o interpreta el rol de ingeniero de datos y dame el paso a paso de lo que debería realizar, ¿vale? Ahí le han dicho que hacer la tarea, le han dado el contexto, le han indicado el rol y el formato. Estas son habilidades nuevas que vamos a tener que aprender. Y el último punto, el tema de la responsabilidad. Vamos a tener todavía que tomar decisiones más responsables y éticas, o sea que es otra de las habilidades que vamos a tener que desarrollar. Vamos a tener que ser conscientes de utilizar la inteligencia artificial como un asistente y no como un jefe, lo cual vamos a ver luego que es difícil. Vamos a tener que saber en qué tareas podemos utilizar ChatGPT o la inteligencia artificial y cuáles no. Vamos a tener que darle el sentido común, el contexto, indicaciones de calidad. Vamos a tener que priorizar la calidad sobre la velocidad. Seguir reconociendo
que los datos y los algoritmos que utilizamos van a influir en la respuesta, verificarlo, vamos a hablar de esto más adelante, diversificar las fuentes, ¿vale? No colgar todo en un mismo clavo, fomentar la ética y la responsabilidad, la interpretación, etc. Bien, hasta ahí el primer punto. Vamos a pasar al segundo punto. ¿Obtendríamos los resultados que necesitamos? ¿Sí? ¿No? Con esta inteligencia artificial utilizada. Déjenme compartirles una imagen de Darren Hardy, así es como funciona como creo que esta imagen dice que usualmente las personas que solicitan a ChatGPT que analice los datos no tienen idea de si esos resultados del análisis son confiables. En general son las mismas personas, ¿vale? Esto ocurre hoy y seguramente ocurrirá también en el futuro. Por lo cual, puede que recibamos un resultado que sea técnicamente perfecto, de ahí hablaba lo de la perfección, de casi perfección, pero completamente irrelevante o engañoso. ¿Cómo lo sabríamos si es irrelevante, si es engañoso? ¿Cómo sabríamos? Me puse a explorar algunas investigaciones que hay, que están desarrollando, sobre los efectos de enseñar en cursos de análisis de datos esta inteligencia artificial generativa. En este caso, utilizaron GitHub Copilot, ¿vale? Entonces, hablaban de ciertos beneficios y desafíos que han tenido en su curso de análisis de datos. Como beneficio, esta gente comenta de que es interesante para promover la experimentación. Los alumnos no se les enseñaba código directamente, iban a utilizar este copiloto, ¿vale? Pero la idea de expresar esas tareas en un lenguaje natural podía reducir barreras, o sea, que los novatos pudieran rápidamente empezar a analizar datos. Podría también fomentar prácticas reproducibles, porque ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje empinado que todos hemos pasado al principio, ¿vale? Se aporta, o se podría aportar, tal vez para algunos y no para otros. Podría generar mayor motivación. Podría también, esto es interesante, generar cierta independencia del lenguaje de programación, porque tú le das una instrucción que luego puede aplicarse tanto a R como para Python como para otros lenguajes. Las órdenes que uno le da son más generales, no estructura el pensamiento de otra manera. Y podría ayudarnos con datos más complejos como los no estructurados. Pero ¿cuáles son los desafíos? Bueno, una cosa que me pareció interesante que la gente experimentó es que los resultados de Copilot variaban en cada sesión. Algo que volvía locos a los estudiantes, porque si querían retomar al día siguiente lo que habían hecho, pues eran resultados aleatorios. La necesidad de dar indicaciones muy específicas, con lo cual al final pues, también era bastante laborioso enseñarle a una persona exactamente cómo tenía que especificar. Los resultados con falta de contexto, por ejemplo, si querían que comentara algo, y en algún momento uno había eliminado una observación por ser un error, ¿vale? Cuando tú le decías que comentara el código, decía eliminada de la fila 110. Y tú ahí en el comentario no dejas por qué has hecho eso, qué es lo que ha ocurrido, no te está sirviendo como generador de comentarios de código, ¿no? O sea que ahí la ayuda era a mitad de camino. Errores o inconsistencias. En inconsistencias me pareció interesante leer que como alternaba entre tidyverse y rbase era bastante confuso para los estudiantes que no saben el código, le estás enseñando el Copilot y las recomendaciones van alternando entre un dialecto y otro. Era bastante confuso. También la ausencia de documentación clara para el funcionamiento, para enseñar la herramienta. La desigualdad del acceso, los costos ambientales y económicos de llevar adelante un modelo de inteligencia artificial, bueno, en electricidad y también en agua para enfriar los superordenadores, todo con el trabajo. Y de hecho, no menos importante, de que el entrenamiento de estos modelos proviene de fuentes cuestionables, que no están precisamente verificadas. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos potenciales? No es lo mismo obtener un resultado plausible que un resultado preciso, ¿vale? Hay que recordar que la inteligencia artificial nos da resultados plausibles. Que además pueden tener un exceso de confianza, que llamamos alucinaciones, que pueden dar respuestas incorrectas y ya como si fueran verdad. Y que el uso ingenuo de la inteligencia artificial podría agravar problemas que ya existen, de forma intencional o no. Además de la actualización,
la privacidad y seguridad de los datos, que si uno sube sus propios datos, pues hay que ver cómo es que los utiliza, eso ya seguramente lo conocen, las implicaciones éticas y operativas. Esto me parece muy interesante, la dependencia excesiva que puede limitar el desarrollo de habilidades. Hay poca investigación sobre eso, que creo que sería muy interesante, ¿vale? Si el hecho de depender demasiado de la inteligencia artificial puede ir en contra de desarrollar habilidades críticas, como lo que comentabas antes, el pensamiento crítico, el elaborar buenas preguntas, incluso el saber el código desde cero, ¿vale? Para solucionar problemas nuevos. La falta de calidad o la baja calidad de los productos que vamos a generar y la falta de reproducibilidad, en algunos casos, transparencia, evaluación e interpretación. Para simplificar estos problemas, respecto a esta pregunta, eso de ¿podríamos terminar cediendo demasiado poder a la máquina? ¿Es un escenario posible? Algunos investigadores, esto es de la editorial de Nature, del 2024 de este año, dicen que ya a ChatGPT se le está adjudicando cualidades sobrehumanas en lo que respecta a objetividad, productividad y comprensión. Ya los investigadores le ponen un rol de la inteligencia artificial como un oráculo, porque como lo sabe, porque puede acceder a cualquier información, como un juez, porque es más objetivo que una persona que siempre tiene intereses detrás, porque es un analista que puede analizar cualquier tipo de datos, por completo que sea, o incluso, lamentablemente, como sustituto de su propio trabajo. Hemos visto algunos casos, seguramente, de utilizar ChatGPT de manera indiscriminada en los trabajos de investigación. Entonces, volvernos perezosos y dependientes de inteligencia artificial podría darnos una ilusión, una falsa ilusión de comprensión, de amplitud y de objetividad. Y aquí es donde invito a todos a reflexionar sobre la inteligencia artificial, no como algo inevitable, que pasa que todos tenemos que aprender inteligencia artificial, todos tenemos que aprender ChatGPT, Copilot, las últimas herramientas. Yo a veces compartiendo tantas herramientas en el área, tal vez no hay esa sensación, ¿no? De que tengo que estar en una carrera armamentista, ¿vale? Como el cuento de la reina roja, ¿no? Siempre corriendo detrás de algo para estar actualizado. Parece una falsa sensación, no es algo inevitable, no tiene que ser una panacea, simplemente es una herramienta más con sus riesgos y con sus beneficios. ¿A qué deberíamos tener? A ver, no quiero que esta charla parezca de algo todo negativo, tiene sus beneficios y algo que he comentado, ¿no? Pero creo que deberíamos tener más a la estupidez de las máquinas, o a nuestra estupidez, de no estar controlándolas de alguna manera, que a su supuesta inteligencia. Entonces, es un video que quieren mirar, lo he hablado varias veces, ¿no? La gente que no tiene ni idea de la inteligencia artificial diciendo vas a conquistar el mundo, y el resultado, pues, puede ser ¿no? De la inteligencia artificial. Entonces, creo que lo que más deberíamos temer es a que las máquinas tomen decisiones para las que o carecen de la inteligencia necesaria, por ejemplo, formular preguntas. He visto mucha gente que se pone a investigar y decir, ¿cuál sería la mejor hipótesis, la mejor pregunta? ¿Cómo analizo mis datos? Sube los datos. ¿Cómo analizo mis datos? ¿No? Darles ese rol de inteligencia cuando no lo tienen, o no desarrollar nuestro control humano, nuestra supervisión humana, ¿verdad? Y ahí también Harari lo comenta, el hecho de darle poder en la toma de decisiones sin transparencia, sin supervisión humana, pues es un peligro para nuestro día a día. De hecho, hace poco comentaron en redes, bueno, compañeros que pueden publicar también, Ariane Lesky, no sé si lo conocen, si no, fíjenlo, una persona muy interesante, y comentaba que hay muchos autores, escritores, que están siendo rechazados, aunque tengan un contrato con una editorial, están siendo rechazados porque una vez que envían su trabajo, lo pasan por un sistema de verificación de plagio online, que saben que falla más que una escopeta de feria, y si dice que más de un 50%, eliminado. Y pierden su trabajo, teniendo un contrato, por algo que falla. Entonces, dar la decisión de si se va a dar un trabajo a una persona, a una máquina, sin supervisión, sin control, sin transparencia, sin saber realmente si es así o no, me parece que es uno de los mayores errores y estupideces que podemos cometer. Bueno, la tercera y última parte. Ya va a ir más rápido, no sé si va a ser una charla corta. ¿Cuál sería el nuevo cuello de botella? Y aquí ya viene una imagen de gatito para todo el que está dormido poder capturar un momento, ¿vale? Que queda poco.
no nos dejemos seducir, sí, no nos dejemos seducir creyendo que la inteligencia artificial generativa pensará por nosotros. No pensará por nosotros, tendremos que pensar más. Tenemos que pensar más y más rápido, porque si la máquina va muy rápido, el tiempo lo vamos a matar nosotros. Nuestro jefe nos va a decir, oye, porque esto lleva una semana. Tenemos que tomar las decisiones mucho más rápido, tenemos que pensar de forma más aguda, más crítica, más exacta. Tenemos que ser más responsables. ¿Cómo ayudar al aprendizaje de la inteligencia artificial generativa en estadística, y garantizar su correcto uso? Es una imagen del congreso que se hizo en Córdoba. Yo tenía de Sevilla, de luego. Pero creo que es importante comentar una comunidad colaborativa que esté abierta en este tema. Adelantarse a las necesidades que vamos a estar enfrentando con el uso de la inteligencia artificial generativa. Estamos en ejemplos que nunca. Favorecer todas esas habilidades, lo llaman blandas, yo diría más bien humanas, ¿vale? Más allá del código, de ahí el título de la presentación. Tendremos que trabajar más sobre esto, no sé, es una invitación, una propuesta, se puede tomar. El futuro, ese escenario que se ha propuesto en realidad es muy cerca. Con una breve búsqueda por internet he encontrado cursos que ya recomiendan cómo utilizar la inteligencia artificial generativa para el análisis de datos, la ciencia de datos, la ingeniería de datos, lo que sea, porque le han puesto, mi nombre es distinto, pero yo creo que es lo mismo. Incluso muchas aplicaciones que ya te hacen el análisis de datos con inteligencia artificial generativa. O sea, eso está hoy así. Ya ese es el panorama de hoy. El futuro está muy cerca. Entonces, como último mensaje o última analogía que quería traer para que pensemos sobre este futuro cercano, usualmente enseñamos R, o como yo lo enseño así, diciendo que el R es el motor de un coche, que RStudio es como si fuera la carrocería, que tenemos aplicaciones para elegir que sean como los paquetes que podemos ir descargando para usar en el coche, que llaman esto y lo otro. Y podemos pensar que los datos forman ese mapa por el cual vamos conduciendo, y que entonces la inteligencia artificial generativa sería como un GPS, que nos podría ayudar a llegar a un destino. Este tipo de ejemplo nos ayuda a ver cuál es nuestro rol. Tenemos que saber a dónde queremos llegar, si queremos llegar caminando, si queremos llegar en coche, si queremos ir por un sitio, o sea, si seguimos teniendo el control, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Será esencial conocer el terreno y las reglas de juego, conocer la estadística, desarrollar todos esos puntos que os he comentado antes para no correr el riesgo de estrellarnos. Conocen varios casos en que por seguir el GPS termina en esta situación, ¿verdad? Entonces, pues esa es un poco mi recomendación para este ejercicio de futurismo. No perder la idea de que tenemos que seguir esforzándonos en desarrollar habilidades, en estudiar aún más, en ser todavía más críticos que nunca en esta nueva era. Muchas gracias a todos. Si tienen preguntas. Sí, hola, me gustaría. Primero y de nada, muchísimas gracias por esta presentación. No he probado antes de lo que han dicho, pero por toda parte del grupo de Sevilla, no hay otro. Primero tengo un pequeño chascarrillo. Estamos en un congreso de R, pero estoy viendo un poco charlas en cuarto con hermandad. Pero un poco a la conexión equipo de datos. Voy a ir a un nivel mucho más superior. Aquí, tanto el grupo, Paco, como yo, como cuando empezamos, promovemos el uso de R entre estudiantes, las distintas asignaturas, incluso la única otra vez que hemos hecho un curso de programación para gente que no sabe ni siquiera programar. Hay muchos software, muchos programas que hacen para niños bloque de release y lo encajas con un core y tal, y es muy intuitivo para ellos. Es un poco la similitud que yo, cuando voy a este tipo de cosas,
utilizo con el paquete, por ejemplo, de TidyViews. Estos pipes son muy intuitivos. Yo hago esta operación, hago esta operación, hago esta operación. Entonces, mi pregunta va un poco de, ¿utilizarías R si a tus hijos o a niños pequeños le querías enseñar a programar desde cero? Pues estoy muy tentada de no aprender a programar porque ya están entrando en edad de que se podría. Así que es una buena pregunta. Pues primero te cuento algo personal. Cuando yo tenía, creo que era 7 años, en la escuela, me enseñaron a programar en Logo. O sea, por una tortuga es en Logo. Tanto un paso para allá, derecha, izquierda, y hacíamos mandalas en cuanto a cómo giraban y tal. Yo creo, de hecho, que me fue más sencillo trabajar con R por tener ese tipo de experiencia de programación temprana. Y creo que cosas básicas en R sí se le podrían indicar a un niño. De hecho, suelo compartir mucho en redes los complementos de RStudio, que son un poco como jugar, por ejemplo, skills, ¿no? Para crear visualizaciones de datos de forma interactiva. Tú generas un código, vas viendo las decisiones que tomas, cómo van creando el código, pero a la misma vez estás jugando con el split. Entonces creo que no está mal utilizar herramientas como la que tú dices, de hacer clic, de arrastrar y de forma más sencilla para ir aprendiendo a hacer código. No lo veo mal. Hace poco hice una publicación y me salió uno diciendo, no, las técnicas y las herramientas no-code no existen, no deben existir, son lo peor, el demonio. No sé, igual es algo muy personal, pero yo creo que se tiene que tratar de considerar distintas necesidades, por ejemplo, un niño, ¿no? Distintas necesidades y distintos momentos. O sea, no está mal por empezar con una técnica que sea así y luego avanzar. La cuestión es conseguir capturar el interés, despertar el interés, despertar esa inquietud analítica de querer saber más y luego el otro creo que puede ir andando solo. Yo un comentario, pienso que no se enseña a programar R o no se enseña a programar Python, se enseña a programar. Sí. Es decir, da igual si tienen una experiencia que yo, con Pascal cuando yo era más joven, lo que fuera, tú aprendes a programar. Y a mi alumno se lo dice. Sí, no siempre es así. Si una empresa que dice, ¿tú sabes programar en R? Sí, sí, esta tarde te pones y aprendes y ya está. No hay problema ninguno, tú sabes programar. Sí, si sabes programar en un lenguaje, pasar a otro es bastante sencillo. La idea de saber plantear un objetivo por paso, de saber delinearlo, de dar instrucciones claras, ese pseudocódigo, es de alguna manera el germen que tiene que siempre estar. Y por eso también puede ser interesante empezar con alguna herramienta de Coding Pilot, podría ser interesante experimentarla por lo que decía, que ese pseudocódigo o código general luego se puede implementar en cualquier idioma. Si tú sabes dar las instrucciones y por qué las das, luego el idioma que utilices es algo que lo puedes adaptar fácilmente. Y eso puede ser una gran ventaja para el mañana. Sí, en la misma línea, porque yo intento, al final es importante saber programar. De hecho, yo cuando enseño a programar en el curso de R, antes de que tú tengas lo que hago, una receta, que pase una receta de cocina a un workflow, ¿no? A un diagrama de flujo. Y en ese sentido te quería preguntar, yo siempre tengo la duda, cuando estoy enseñando de R, lo has comentado antes, R base o type. No. No tienes duda que le vamos a llamar. Es complicado, porque cuando yo enseño R, intento ir lo más rápido posible, y aquí me tendrán que disculpar los fundamentalistas, pero intento ir lo más rápido posible a hacer gráficos, porque yo creo que visualizar lo que estamos haciendo es de lo más potente para enseñar a analizar los datos, a tomar decisiones, etc. Entonces, si uno va directamente o trata de ir rápidamente a crear gráficos, te obliga a pasar por tiles. Porque sí, pero no es lo que la gente busca. Ahí entras en un conflicto de la expectativa de quien viene al curso, que también hay que tenerla en cuenta, y lo que uno le da. Porque a mí viene con expectativa de, yo quiero hacer scouting.
O sea, a mí, enséñame a ser gráfico de deporte súper avanzado. Si yo le enseño los gráficos básicos de R, tal vez lo pierdo. Entonces, hombre, depende del contexto. Si es alguien que esté un poco más abierto, de ir tranquilo, etcétera, sí, se puede empezar con R base. Yo en general empiezo con R base, lo básico, el saber qué tipo de objetos existen, cómo dar indicaciones, indexaciones, instalación de paquetes, todo el funcionamiento básico al final es en R base, pero rápidamente intento ir al básico de tidyverse para ir a gráficos y a preparación de datos. Pero, por ejemplo, en ese sentido, no necesita, o sea, de hecho yo aprendí en ejemplo sabiendo que no aprendí nunca tidyverse hasta ahora que me ha tocado. Pero casi siempre necesitas, creo yo, preparar los datos para ejemplo. Muchas veces tienes que cambiar un poco de formato, o sea, ir directamente a una base de datos a ejemplo. Pero no es necesario el tidyverse para hacer ese cambio de base. Bueno, yo creo que es más fácil, no es necesario, pero es más fácil. Es más fácil si quieres filtrar, seleccionar, categorizar, cualquier selección que tú quieras hacer previa para ir al gráfico, creo que es más fácil el tidyverse. O sea, preparación de datos creo que es más fácil realmente el tidyverse. Pero bueno, es una discusión eterna. No vamos a llegar en este congreso a la solución. No lo tengo 100%. Yo enseño ambas. Empiezo por R base para el funcionamiento básico y luego trato de ir a tidyverse para preparación y terminar en gráfico. Más posible. Sí. Yo he dicho de programación y de conciliación, pero este año estaba pensando en incorporar ChatGPT. Yo sé que vosotros no lo utilizan y no sabéis incorporar un complejo, pero una actividad sí que puede resultar difícil o prohibir. No sé si llegas a la realidad y hacer eso, pues no vamos a hacer ChatGPT, o incorporarlo realizando algunas actividades. La verdad que los estaba planteando diseñar alguna actividad con ChatGPT que les permitiera resultar útil para aprender cómo se crean funciones o algunas cosas, pero no lo tengo claro. ¿Cómo lo ves? ¿Sería conveniente o me hago luego y hago como si no existiera? Bueno, ahí hay dos cosas. La primera es que mi experiencia cuando pides un código de ChatGPT es que falla mucho. El resultado que te da, tú lo pasas a R y el 80% de las veces no funciona. Y el saber que no funciona, por qué no funciona, tú puedes hacer en programación. Es decir, si no, no lo vas a solucionar. Entonces, eso va a ser como una pescadilla que se pone en la luna. Pero, si tú lo que le pides a ChatGPT es como que te ayuda a estructurar los pasos que necesitas para desarrollar un análisis, o le dices, bueno, ¿cómo analizarías? ¿Qué tipo de pasos realizarías? Y tú pones el rol del estudiante para que lo critique, para que sepa evaluarlo, me parece que sí puede ser un ejercicio interesante. He visto, estudiando estos nuevos artículos que estamos haciendo ahora, he visto estas presentaciones de sentido, me parece que puede ser interesante. O sea, poner al estudiante como un crítico de lo que hace o te propone ChatGPT. Comentarios. Venga. Pues la verdad es que en la línea que hablabas de eso, de utilizar ChatGPT, de utilizar la IA. ¿Crees que es necesario también enseñar qué es la IA por dentro, qué son estas cosas por dentro, para ser más crítico con lo que hacen? Yo lo que decía en la presentación es que creo que hay que enseñarles cuáles son las capacidades y las limitaciones de la IA. Y para eso un básico de funcionamiento tienes que enseñarlo. O sea, lo que comentábamos de que los resultados son plausibles, no necesariamente precisos, viene por el tipo de funcionamiento de la herramienta. Yo creo que se puede enseñar con un básico el cómo funciona para entender eso. ¿Qué es capaz de darte, de responder y qué no? ¿Y por qué? ¿No? ¿Cómo utiliza la información? ¿Qué fuentes de alimentación de información utiliza? Eso sí, creo que es indispensable enseñar. La gente que hizo curso de utiliza la IA para lo que sea, pero no que tiene. Sí. Bueno, algunos de nosotros hay. Hace poco he dado una charla en la Universidad Europea, que lo comentaba antes a Paco, creo que fue en mayo, y estaba abierta para todos los investigadores. Y dije, esto no se va a presentar a nadie. Era sobre inteligencia artificial. 200 investigadores, y ahí expliqué cómo funciona. O sea, qué es la inteligencia artificial,
de dónde proviene, cómo utiliza el machine learning, cómo predice la siguiente palabra, cómo ha sido construido, qué datos utiliza, y la gente estaba muy interesada y preguntaba mucho. La verdad que preguntaba mucho. Yo creo que al final hay más interés del que creemos sobre todo esto. Sí. Sí, como mi experiencia como profesora, no incluso de experiencia de la doctrina, que es que luego la institución, como incluso te lo vende, por ejemplo, Python, bueno, quiero que me digas es una regresoría en Python, cómo es una regresión logística, cómo hace algo otro, lo que quieran llamar comando, que ejecuta el resultado y a partir de ahí qué sé, hacer un análisis. Yo estaba en un programa que en 5 clases te enseñaban regresión lineal, algo de decisión. Y claro, obviamente, sí, tiras el comando, te pinta algo y te cambia. Entonces. Pero eso con qué se come, ¿no? Te preguntan. Y claro, el llevo yo tengo esto porque además yo también, y yo sí, por ejemplo, ChatGPT, en el sentido de elaborar un plan de presentación con este concepto, preséntalo de maneras distintas y tal. Cuando es teoría, yo creo que como que hay un proceso cognitivo que dice, pues mira, estoy enterando. Pero si ya es, haz un shine y haga esto, y vas, pues sí, una interacción de voy ejecutando y veo que va petando, eso ahí me parece que genera ese proceso cognitivo para entender cómo programamos o qué pasa. Y entonces, un poco tienes que ver, así como se está enseñando estadística, llamando comandos de lenguaje de escenas, que es el ejemplo de trabajo, yo no sé si, y yo digo, depende de cada quien, pero, a ver, hay que ser franco con esto. Hay un mercado, bueno, mejor que tú que no sabes, hay un mercado de cursos de ciencias de datos, másteres que no son másteres, que certificaciones, diplomas, que por ahí incluso ya está, la universidad pública, y tú en esta rapiña, pues no, como te pongas a explicar el base con detalle y a derivar teoremas en práctica, bien. Entonces, claro, si hay que en este contexto, yo no sé si pueden empeorar esta situación de ir, digamos, degradando el mercado esta calidad de programa o habla bien, yo creo que la realidad histórica tenía más formación general y me pusieron un temario con el que me queda no sé más todo. Bueno, me pusieron un temario de cuándo vas a hacer y dije, para. Porque era toda mi carrera. No puedo ni valorar, porque yo sé lo que ha perdido dando esto en ese tiempo limitado. Yo te puedo dar ciertos minutos, no me pidas esto. Ya veis un campo aquí. Y esto pasa lo mismo. Ahora, que tú dices, algo que la televisión, que se da, no te critica bien las cosas, eso es. Pero claro, la gente dice, vamos a sorprender, no sabes, no importa, no, es el nivel de Pues yo creo que poner el foco en el pensamiento crítico va a ser fundamental en esta nueva era. Porque las herramientas van a ser rápidas y cada vez más veraces. Pero si no tenemos claro a dónde ir, no nos va a servir de nada. Vamos a tener que trabajar el doble. Esto no va a ser facilitar la vida. Esto va a tener que ser más eficiente que nunca, más formal que nunca. Pero no tiene que ser. No, pero yo creo que podemos facilitar. Creo que uno debe de alguna manera proponer un curso que incorpore la PLD o algún otro de una forma de inteligencia generativa y promover por lo menos la estructura de cómo abordar un problema analítico. Que no me parece menos, me parece muy importante saber, bueno, cuáles son los pasos, ¿no?, que uno tiene que realizar, cómo se plantea una pregunta analítica, cómo se preparan los datos, qué es lo que debería hacer, quién a las medidas, cómo deberían verlo, qué tipo de medida tiene cada caso, como es una decisión general que no es mismo una respuesta continua, con una respuesta categórica, ¿vale? Las limitaciones, y la idea de este crítico, yo creo que podríamos mostrarla y meter un curso de GPT
Con esa filosofía de cara, creo que sería muy difícil. Entonces, esto que llamamos que quiera